Seré breve porque, de hecho, un ciclo como el presente, con inevitables repeticiones, puesto que no es continuado, es decir, es discontinuo en cuanto a la presencia de la gente que va a intervenir, pues se va a presentar por sí mismo, ¿no? No obstante, bueno, voy a dedicar unos pocos minutos a explicar más bien la intención. La Biblia ya nos dijo que hay que empezar por el principio, de modo que voy a empezar situando, en cierto modo, la década de los 60 y lo que esa década supuso para el conjunto de la cultura nacional de la época. Digo cultura, pero también debiera hablar de política, también debiera hablar de costumbres, de literatura, etc. Ciñéndome a los tres aspectos principales que hacen importante esa década, empezaré por el político. En un momento determinado, hacia esa época, finales de los 50, comienzos de los 60, hubo una masiva aproximación al Partido Comunista por parte de los que entonces éramos jóvenes, ¿no? Cosa que no se había producido antes, pero en aquella época el Partido Comunista era evidentemente la única oposición al régimen. Eso no significaba que nos hubiéramos vuelto comunistas o que fuéramos comunistas. Ya lo he comentado ya en otras ocasiones. Y la prueba es que prácticamente ninguno de los que entonces estuvimos en contacto con el Partido Comunista, más bien por breve tiempo, siguió siéndolo. Lo que sucede es que era una forma de oponerse al franquismo, al régimen, ¿no? Eso comenzó en los 50, a finales, y la verdad es que no se desarrolló en absoluto únicamente en Barcelona. Yo diría que tuvo más importancia con las huelgas del 56 en Madrid, pero vamos, fueron fenómenos paralelos. En cambio, en los otros dos aspectos sí que se puede establecer una diferencia entre Barcelona y el resto de España. Me refiero pues al cambio en las costumbres que se produjo entonces, un cambio que va pues de muy pocos años, es decir, simplemente gente con unos pocos años más que yo, como mi hermano José Agustín, por ejemplo, pues se casó conforme a todos los ritos exigidos por la Iglesia en la época, etc., ¿no? Mientras que de repente, unos pocos años más tarde, una serie de jóvenes de entonces, ya digo, en general yo incluso destacaría que tal vez lo que nos distinguía era que nos recordábamos la guerra, es decir, que habíamos sido educados íntegramente bajo el franquismo. Pues, decidimos una libertad sexual total, optar por una libertad sexual total, no buscar novia, ni las chicas buscar novios, sino estar abiertos a todo, ¿no? Eso sí que no se produjo en el resto de España de la época y tal vez convirtió a Barcelona en una meca muy atractiva para muchos escritores de la época, como, qué sé yo, se me ocurre, por ejemplo, Ángel González, Juan García Hortelano, eran asiduos de la Barcelona de la época simplemente porque se sentían como nosotros nos habíamos sentido unos años antes en París, ¿no? Cuando íbamos a París. Y el tercer aspecto, que es el que nos va a ocupar estos días fundamentalmente, es el propiamente literario y cultural, que en ese aspecto sí que hay ciertas diferencias y se produjo un entramado en Barcelona que no tenía equivalente en Madrid. En el Madrid de la época las cosas, tal vez por el control más directo del régimen, las cosas iban de otra manera, pero allí hubo una especie de coincidencia de elementos, es decir, de escritores, artistas, pintores, arquitectos, editores, un papel muy importante la coincidencia esa, ¿no? Que entre todos configuramos un nuevo momento cultural, ¿no? Yo no hablo por mí mismo, porque en esa época de la década de los 60
publiqué tal vez la novela que aprecio menos de todas las que he escrito. Las mismas palabras, la que siguió a las afueras, publicada en los 50 finales. Pero lo que sí sucede es que, aunque no publiqué, es cuando es la década en la que fundamentalmente desarrollé Antagonía. La totalidad, vamos, los 4 libros que la componen, ¿no? No obstante, para hablar de esta época no podemos, como ya he insinuado, pensar que ese movimiento surgió de la nada. Ya he dicho que políticamente el fenómeno estaba mucho más extendido, pero también literariamente lo estaba, ¿no? Es decir, en los años 40 apareció una novela pues, que rompía con la tradición, en Barcelona precisamente, nada. En los años 50, me parece que fue hacia el 52, apareció La Colmena, que también, bueno, era una novela atípica dentro del panorama narrativo español, pero lo que no se produjo es la decisión que se produjo en Barcelona de romper con la tradición anterior. Es decir, romper con, aunque nos gustase Baroja, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues no escribir como Baroja, no intentar continuar por esa línea. Y bueno, en ese sentido yo creo, como los 60 empezaron en los 50, yo creo que el mejor interlocutor para abrir el diálogo sobre esta época es José María Castellet, que por cierto fue mi primer lector. Yo creo que tendría 19 años cuando le llevé mi primer cuento, se titulaba Las monedas. Él no me conocía, conocía a mis hermanos. No sé, le trataba de usted, aunque bueno, tampoco nos llevábamos tantos años, ¿no? Y le dejé el relato que era el relato de unas monedas que cambiaban de mano en mano. Entonces yo iba reflejando lo que les pasaba a estas monedas, que eran las protagonistas, ¿no? A él le gustó y me prometió que le iba a publicar en Laie, pero la censura pues acabó con la revista antes de que esto fuera posible. Entonces, pocos años después ya este cuento me pareció impropio de mi nivel de autor de las afueras. Entonces lo rompí, cosa que lamento mucho porque, en fin, ahora me encantaría tenerlo, al igual que los poemas que había escrito a los 13 años y que también iba rompiendo pues, según pasaba el tiempo. En fin, no sé si José María, si recuerdas el relato en sí, pero sí la época. Lo recuerdo muy bien, y recuerdo muy bien que eras una persona respetuosa y me tratabas de usted, a pesar de que yo era muy amigo de tus hermanos. El relato tenía que publicarse en la revista Laie, por una curiosidad, porque en la revista Laie se ha hablado y se ha escrito mucho. Este es el último número, y al número siguiente, el 25, tenía que aparecer el relato de Luis Goitisolo. Pero la revista siempre se ha dicho que fue prohibida, y no fue prohibida exactamente. Es decir, la revista, que era una revista que se había iniciado como revista del Colegio de Doctores y Licenciados, y el Colegio de Doctores y Licenciados, a diferencia de lo que sucede hoy, pues estaba adscrito a la delegación, ahí aquí está, no sé, han pasado tantos años, la delegación de Educación Nacional, bueno, que era en definitiva el régimen, ¿no? Y por eso pudimos publicar 24 ejemplares de esta revista, porque no pasamos censura. Daban por supuesto que una revista de gente bien pensante, con las normas del régimen, no pasó nada. Pero llegó un momento en que diversas voces fueron alertando del peligro que suponían un grupo de jóvenes que se habían apropiado de la revista, y al parecer llegó un aviso que alcanzó hasta el nivel del Consejo de Ministros, en el cual no se suspendió la revista, pero sí se obligó a pasar censura. Dado lo cual, nosotros vimos que no quisimos pasar censura, simplemente, y dejamos caer la revista, y así ha quedado, como decía Jaime Gil de Viedma, la inolvidable Laie, quedó muerta en el año 54. Pero yo no quiero empezar en el 54, pero quiero empezar un poco antes también, porque, como ya ha insinuado Luis,
aunque hablemos hoy de literatura, no hay que olvidar que este ciclo, en este ciclo intervienen personas que no son del mundo literario, que son del mundo artístico, que son arquitectos, porque estas cosas que no se explican, es decir, razonar el azar es muy difícil. Y además no sé si hay que razonarlo o no, porque lo importante es que el azar produzca algo concreto, un movimiento, pongamos por caso, y entonces las personas que han participado en este juego del azar se reencuentran como gente que acaba de descubrir algo, que cada uno de ellos había descubierto por su lado y que en un momento determinado se concreta. Yo creo que lo que pasa en Barcelona en los años 60 es que desde los arquitectos que estaban inspirados, digamos así, por los arquitectos italianos de Milán, ¿no? De otras partes, ¿no? De los escritores más o menos inspirados o habiendo leído mucha literatura francesa y teniendo mucho contacto con Juan Goytisol, con Gallimard a través de Monique Lange, de los diseñadores que, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, o los artistas que también habían tenido un primer momento importante ya en la ciudad, como creo que iba a ser importante el literario, que alrededor de Double Set, la revista en la que estaban, revista y movimiento, evidente, en la que estaban no solamente Tapies, sino que estaba Cuixart, que estaba Joan Brossa, que estaba Jean Pons, sí. Bueno, etcétera, ¿no? Grupos bastante conocidos. Es el momento en que, digamos, los años 60, yo creo que la eclosión de diversos movimientos que habían tenido un contacto a veces amistoso simplemente, se encuentran con que han producido o se ha producido algo distinto. Y este algo distinto es esta Barcelona de los años 60, que yo creo que tampoco hay que mitificar demasiado, pero que fue importante, yo creo, para la cultura española en general y también para muchos aspectos de los que estábamos allí, quiero decir, y que practicamos posteriormente la cultura catalana, como fue, bueno, ya hablaremos de algunas editoriales. Retrocido un poco en el tiempo, de 54 para atrás, y me sitúo en la Facultad de Letras de la Universidad de Barcelona, donde un grupo de estudiantes de Derecho, e insisto, de estudiantes de Derecho, no de Letras, no de Filosofía y Letras, lo que pasa es que el patio era el patio de Letras, porque había la Facultad de Derecho y la Facultad de Filosofía y Letras. Porque en aquella época, y estoy hablando ya, he retrocedido mucho, estoy hablando de los años 40, de fines de los 40, en Barcelona por lo menos, letras no estudian más letras que los curas y las monjas, por una razón didáctica, porque tenían que llevar un certificado de enseñanza para sus colegios, que prácticamente eran religiosos en su mayor parte. Entonces, las familias burguesas que están dispuestas a pagar una carrera a sus hijos les evitaban que estudiaran letras, que no servía absolutamente para nada, y pensaban que lo mejor era que estudiaran Derecho. Esto ha pasado no solo en Barcelona, evidentemente, sino ha pasado en muchas partes, en España pasó también con abundancia. Entonces, en este patio de letras nos encontramos unos pocos que veníamos del Instituto Balmes, que eran Manuel Sacristán, Jesús Núñez y yo mismo, otros que venían de los jesuitas, expulsados de los jesuitas, y pasado por el Balmes también, como Carlos Barral, y este grupo más o menos, y si me olvida algún nombre, tampoco pasará nada, porque después lo recuperaremos, eran, por decirlo así, los mayores, que eran, digamos, más o menos, es decir, Juan Ferraté, que luego escribió unos excelentes libros de teoría de poesía, Manuel Sacristán, filósofo, y que fue, bueno, una de las mentes filosóficas importantes en Barcelona, pero que ha pasado también a la historia por su compromiso con el Partido Comunista y, bueno, durante muchos años. Entonces estaba también el hermano de Juan Ferraté, que era el único que no había estudiado Derecho y que se hizo íntimo amigo de Jaime Gil de Viedma, y entre ambos decidieron elaborar, digamos así, una teoría poética que pasaba simplemente por decir que los poetas tenían que escribir poesía como quien escribe, tan inteligible como quien escribe una carta comercial.
Bueno, la importancia de los dos no la voy a subrayar ahora, Jaime Gil de Viema, evidentemente, pero Ferraté, Gabriel Ferraté, en poesía catalana, digamos así, fue un poco el equivalente. Entonces vienen los hermanos Goytisolo, que en aquel caso eran solamente José Agustín, que era plenamente de la edad, y Juan, que era un poco más joven y que nunca terminó la carrera de Derecho. Yo creo que no terminó nada. Es evidente que no. Bueno, no sé si me olvidó alguien más. Sí, estaba Alfonso Costafreda, que era un poco nuestro contacto con Madrid porque había estado estudiando en Madrid y, bueno, muy amigo de Alexandre y Bausoño, y Jaime Ferrán, que, bueno, también estudió allí y posteriormente pasó a Madrid. Algún nombre me olvido, pero lo recuperaremos. Entonces, este grupo lo unían dos cosas, claramente. Es decir, una, su vocación literaria, descubierta, yo creo, para algunos, es decir, en el bar de la universidad, porque a clase, evidentemente, a clases de Derecho no íbamos, y nos encontramos en el bar, y un incipiente antifranquismo, y digo incipiente porque para nosotros fue una sorpresa, para algunos de nosotros, concretamente para mí, pero para otros también, encontrarnos que en la universidad encontramos lo que no habíamos encontrado en los institutos, en los jesuitas, que era que había unos personajes un poco misteriosos y un poco raros que se ocupaban de política o que tenían intención de ocuparse de política. Allí y había algún profesor, todavía no catedráticos, que estaban también muy interesados por la política, evidentemente en silencio y muy discretamente. Los únicos grupos visibles, un poco visibles, eran los monárquicos y los falangistas, que además se pegaban entre ellos, lo cual era muy divertido y nos gustaba mucho a todos. Injustamente porque el grupo monárquico había personas muy respetables y absolutamente democráticas, como eran, no sé, Antonio Senillosa o que eran Paco Sichá, es igual, que son nombres que quedan, por lo menos en la memoria de nosotros, como gente que bueno, se pegaba con los falangistas por razones democráticas y no por razones de una extraña ideología monárquica. Había otro grupo, que este era el grupo más escondido, que era el grupo de los catalanistas, y que, bueno, que algunos de ellos fueron misericordiosamente apaleados en algunas de las dependencias del SEU que estaban por allí. Pero en todos estos grupos surgían ya 2 o 3 o 4 nombres que fueron importantes para indicarnos que, al margen de lo que habíamos vivido en los institutos, en los jesuitas, en los escolapios, había ya un fermento de gente que venía normalmente eran hijos de gente que habían luchado, que habían estado comprometidos con la República. Pongo el caso de Joan Reventós, que es el que a mí me tocó más cerca, porque Sida era un hombre de una gran discreción, pero tenía ya una voluntad, digamos así, hacia un socialismo quizá un poco utópico, como era también un socialismo extraño, el de Fabián Estapé, al cual llamamos un socialismo fabiano, porque Fabián Estapé se llamaba Fabián, ¿no? Y este grupo, nosotros estuvimos en contacto con este grupo, pero a diferencia de la época de la que hablaba Luis, allí no había, en los años 40 y tantos en la universidad, no había célula comunista. Las células comunistas se formarían ya en los años 50. Por lo tanto, el antifranquismo fue una cosa que bastante innata, es decir, y que fuimos entendiendo y comprendiendo algunas cosas a través también de los pequeños golpes con los que fuimos castigados. Pongo por caso el de la revista universitaria Estilo, el director de la cual era Jesús Núñez Hernández, posteriormente embajador, bueno, diplomático y embajador de la democracia española, bueno, y que un día le fui a ver
decir, mira, tengo un libro fantástico y creo que tendríamos que decir alguna cosa en la revista. El libro era Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir. Y digo, hombre, pues hacer un artículo discreto, que decir, bueno, y entonces escribí un artículo discreto ilustrado con unos dibujos de Gregorio Prieto, que parecieron obscenos, pero lo que parecía obsceno realmente era el contenido del artículo, que no era tal, era simplemente exponer las ideas de la señora Beauvoir con tiento. Y entonces allí descubrimos que la censura no era tanto la censura militar o la censura falangista como la censura de la Iglesia. Y esto lo he repetido muchas veces porque yo creo que siempre tenemos esta amenaza de la Iglesia que no acaba de dejarnos tranquilos. Es decir, lo sabemos porque en vez de meter una bronca a Jesús Núñez, el director de Estilo, el jefe del SEU, no, le llamó el obispo de Barcelona, que era el obispo Modrego, y le metió una bronca. Digo, aquello era una pornografía, tanto por los dibujos de Gregorio Prieto como por el contenido del artículo. Bueno, total, que a mí me echaron de la revista, por lo menos momentáneamente, pero yo ya no volví a la revista. Pero Jesús Núñez, a través de la influencia, no sé qué, otra vez le llamó al obispo y dijo, bueno, mira, os perdono, pero no repitáis esto. Bueno, esto es un mundo demencial. De ese mundo demencial, hoy en día es difícil explicarlo a la gente joven y a la gente no tan joven. Ya. El mundo de locos. Que luego veremos que esto continúa. Pero el grupo universitario se había formado a través de algunos golpes de este tipo y dos o tres personalidades que tenían algunos cargos en el movimiento, como Eugenio Fuentes Martín, que fue el que nos indujo a hacer esta revista, a entrar en la revista, o Paco Farreras, que también era un franquista en el momento, pero ya muy abierto y acabó mal porque acabó en la cárcel y en el exilio. Y Ramón Viladás, es decir, una serie de nombres que no estaban ligados directamente al mundo de la cultura, pero nos propusieron a Jesús Núñez y a mí, que éramos los damnificados por Estilo, animar una revista del Colegio de Doctores y Licenciados que se iba a llamar, o estaba ya en marcha, que iba a ser Laie. Y así fue nuestra entrada en Laie, en el número 1, solamente Núñez y yo, hasta acabar en el número 24, donde ya nuestro dominio era total, como se va a ver por el sumario. Es decir, el sumario empieza con un artículo de José Agustín Goitisolo sobre el rastro poético de Vicente Huidobro, una traducción de un artículo de Gerd Schiff en alemán, hecha por Gabriel Ferratel, sobre acotaciones a la pintura alemana contemporánea, un artículo de Manuel Sacristán Luzón sobre una lectura del Alfanui de Rafael Sánchez del Rosio, un artículo de Esteban Peña de las Heras que firmaba Arévaco, un artículo de Jaime Ferrán, unos poemas de Jaime Ferrán, un fragmento de teatro de Luis Delgado Benavente, que en aquella época era, yo creo que era la generación de Alfonso Sastre, de mi generación, y sonaba bastante como dramaturgo. Aquí hay un fragmento. Luego estaba también Dorian McDermott, que era la esposa de Ramón Carnicer, otro de los que colaboraba con nosotros, sobre The Living Room de Graham Greene, un artículo de Juan Goitisolo sobre la piedad y el universo de Guido Pioene, un artículo de Carlos Barral sobre un libro de Vicente Aleixandre, otro artículo de Sacristán sobre la muerte de Eugene O'Neill, un artículo teníamos ahí un infiltrado que después resultó del Partido Comunista, o fue del Partido Comunista, fue de García Seguí, sobre cine, era nuestro crítico de cine, sí. Y finalmente un artículo mío cargándome un libro de... No, lo digo porque es divertido, no les voy a leer artículos. Era un artículo en el que protesto porque le habían dado el Premio Nacional de Literatura a Jiménez Arnau, que era un deleznable novelista, y se lo habían negado, o no había llegado más que a finalista, Miguel Delibes. Bueno, es igual. Total, que de aquellos... Y termino ahora, termino la primera parte. Sí. Si me permites un inciso sobre esto, sobre el Laie. Sí.
Bueno, Sí. te lo pido, ¿no? Porque claro, el resumen, ha leído el sumario, ¿no? Pero la verdad es que, porque fui yo a ver a José María Castellet con mi primer cuento, con las monedas. Pues porque en números anteriores de Laie aprendí cosas muy interesantes a través de artículos fundamentalmente del propio Castellet, ¿no? Yo ya escribía en aquella época, pero pensaba, bueno, buscar el tono, como dirían Letón, como diría Proust, ¿no? ¿En qué tono escribir? Entonces se me ofreció como especialmente sugestivo el tono del realismo crítico norteamericano, que yo, en fin, en el colegio, como hablaremos en otro momento, había leído pues, a Faulkner, a Hemingway, diversos autores, pero algún artículo de José María Castellet, uno era bueno, la situación del escritor en España, que era más bien sociológico, pero luego alguno de carácter más teórico, similar a lo que luego desarrollaste en la obra del lector, me dio a conocer el realismo crítico y me permitió leer pues, a sus teóricos, ¿no? Desde Claude de Montmagny, una francesa, Lionel Trilling, Edmund Wilson, etc., en general norteamericanos. Y luego también por mi parte había descubierto a Pavese, que como traductor de Hemingway al italiano y por sus escritos era también un gran promotor del realismo crítico. Y realmente en aquella época yo creo que elegí bien, ¿qué es el realismo crítico en definitiva? Un realismo objetivo, es decir, en el que el autor no toma parte, por así decir, en relación a lo que está relatando. El ejemplo más puro, yo creo, serían los relatos de Hemingway. Sí. Son los de realmente el realismo crítico perfecto, ¿no? In Our Time, me parece que se llama así. Sí. Lo publicó el año 29. Ese es el tono que ya adopté en las afueras y que de ahí en adelante seguí. Y que luego, aunque ya cambié completamente en el curso de los 60, algo me ha continuado. Es decir, por ejemplo, si en novelas recientes uno de los personajes es mitómano, es decir, un señor que tiene por costumbre inventarse la realidad y mentir, pues yo no lo digo en ningún momento, es el lector el que tiene que darse cuenta. Y a veces no se da cuenta y entiende la novela al revés, pero no es culpa mía. Es decir, si no saben detectarlo en la vida, pues ¿qué le vamos a hacer? Debieran saber detectarlo también en las novelas, ¿no? Yo lo dejo hablar. Y bueno, con eso me estaba yendo por las ramas, pero quería decir que los artículos que salieron en aquella época contribuyeron mucho a conformar un nuevo estilo que se estaba formando no solo en Barcelona, sino, por ejemplo, pues también en la misma época el Jarama, o ya unos pocos años después Martín Santos, etcétera, ¿no? Es decir, el movimiento no se reducía a Barcelona, era mucho más general. Tenemos ejemplos más próximos, no sé si exactamente de la misma época. Pero ya digo, la revista Laie en aquel momento para mí fue muy importante, y supongo que para otros, porque adelantó una forma de ver la literatura que prácticamente no se conocía en España. Creo bueno, yo te iba a preguntar qué impresión teníais los que eres un poco más jóvenes, tampoco tanto, ¿no?, de la revista, pero más o menos lo acabas de decir. No, yo para terminar o para continuar el tema del grupo, en el grupo había un inconformista que no ha dejado de serlo nunca, que era Juan Goytisolo. Y Juan Goytisolo ya en aquel entonces dijo que no se podía vivir en España y que había que largarse, fuese como fuera, y se largó. Se largó, luego tuvo que volver para el servicio militar, pero luego finalmente intentó ya, con una argumentación muy sólida, marcharse de España, y en cierto modo muy preocupado por las cuestiones evidentemente españolas, pero no regresar más que muy posteriormente. Entonces, en el año 54, que es cuando acaba el Laie, yo me fui a París con Juan Goytisolo. Me fui a París, estuve un tiempo. A mí me habían dado una beca, porque pasaban cosas raras. Es decir, ¿cómo se llama el ministro? Ruiz Jiménez. Ruiz Jiménez, que había estado embajador en el Vaticano. Luego Franco le nombró ministro de Educación. Y
como había pasado por Italia, algo les debió quedar a esta gente, porque hizo una cosa insólita en aquella época, por lo menos, que fue crear unas becas, unas bolsas de viaje para escritores jóvenes. Y esto realmente no era bastante insólito y casi nadie se enteró, más que por alguna gente que estábamos metidos o que hemos salido del SEUD o estábamos metidos en estas cosas. Por ejemplo, pero Alfonso Sastre, que también estaba en el teatro universitario, si no me equivoco en el TEU, también se enteró y también le dieron la beca o la bolsa, que era de 10.000 pesetas. Pero da lo mismo, porque lo importante, como decía Juan Goytisolo, y llevaba toda razón, era largarse. Entonces yo aproveché esta beca, pobrecita, pero suficiente, porque además tenía una familia en Inglaterra. Entonces me marché, me gasté toda la beca en París y luego me fui a Londres a pasar también una temporada. Y a la vuelta me invitaron a dar en colegios universitarios, no me acuerdo de cuáles exactamente, me parece que el de Barcelona se llamaba San Jorge, pero el de Madrid no me acuerdo, para contar mis experiencias. Y me pasaron dos cosas distintas. En el de Madrid, al terminar mi exposición, una exposición que tampoco estaba muy argumentada, que era simplemente explicar lo que era vivir en democracia culturalmente, básicamente, ¿no? El que me metió una bronca fue Dionisio Ridujo, porque me dijo que había estado muy blando, que tenía que haber estado mucho más duro. Bueno, era un hombre político, yo todavía, digamos así, era menos político. Simplemente había explicado lo que era la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de prensa, todo este tipo de cosas. Y pasó, por el contrario, en Barcelona me invitaron también a San Jorge a dar una conferencia y allí dos organizadores, bueno, que eran el SEU, que eran la gente lo que había entonces para organizar la cultura universitaria, pues los que me metieron una bronca fueron nosotros porque les pareció que había ido demasiado lejos y que estaba empezando a hacer propaganda comunista, cosa que no era verdad, porque había explicado lo que era, bueno, lo que había visto yo. Parecía ridículo que a los 20 y tantos años estuviéramos descubriendo esas cosas, pero la cosa iba así, ¿no? Y yo no hice más que explicar lo que había visto con Juan Goytisolo y algún amigo que estaba en Londres. Pero de allí y a la vuelta, y hablando largamente con Carlos Barral, que tenía una idea muy clara sobre lo que había, bastante clara en aquel momento, sobre lo que había que hacer en literatura y a través de la editorial, Carlos, aquellos años, no recuerdo exactamente, pero debían ser, él lo cuenta en las memorias, claro, el 54, 55, quizá 53, había salido ya de la mano de Víctor Sey, su socio, a la Feria de Frankfurt y había conocido ya algunos editores con los cuales se puso en contacto, producto de lo cual fue, años más tarde, el montaje de los premios internacionales de literatura. Yo creo que la concepción que Carlos tuvo y la aplicación de esta idea de que lo que había que hacer en España era o largarse o hacer entrar del modo que fueran los escritores, pero los escritores a través de sus obras, ¿no? Yo creo que fue determinante para muchas cosas y en el mundo intelectual, del cual que estamos hablando ahora, ¿no? Yo creo que fue bastante decisivo. Carlos montó al estilo de Einaudi, no exactamente, porque no era una copia del comité de lectura de Einaudi, montó un comité de lectura al cual nos invitó a asistir a Gabriel Ferrater, a mí mismo, a José María Valverde, que entonces llegó de catedrático a Barcelona, y Antonio Vilanova, que era catedrático de literatura española en Barcelona. Y este comité, que luego se prolongó y luego tuvo, se prolongó durante muchos años y tuvo naturalmente una renovación generacional. Me parece que Salvador Clotas estuviste allí en el comité aquel. Llegamos a tener conciencia clara, no de que íbamos a salvar la literatura ni que íbamos a salvar España, nada de todo esto, pero que estábamos haciendo lo que había que hacer en aquellos momentos, que era siempre lo mismo, que era afrancesarse, por decirlo ya en lenguaje muy anterior, que era vivir en el extranjero en la medida en la que fuera posible, es decir, que era vivir, no vivir sin vivir en ti, sino vivir
como si no viviéramos en España. Bueno, esto no podía ser, esto es una figuración, ¿no? Esto no podía ser, claro, solo podía pasar pues, en las reuniones, en una historia del bar club, que no vamos a contar ahora, que también era una reunión por la que pasaba mucha gente, pero yo creo que la idea fundamental y la idea en la cual confluyen los arquitectos, los diseñadores, los artistas de aquel momento, que son los que acaban, y que dentro de unos días lo verán ustedes con exposiciones directamente de estos protagonistas, acabarán dando esta Barcelona de los años 60. Quiero añadir ya, luego entramos si quieres en coloquio, quiero añadir que lo de Carlos Barral fue muy importante, porque a través de su relación con Gallimard, con Einaudi, con otros editores extranjeros, montan los premios internacionales. Pero antes, pues todo está muy bien arreglado, está muy montado, porque también Jaime Salinas, que había llegado del extranjero y que no estaba intoxicado ni en la guerra civil, pues vivía exiliado, pero había vivido en América, ¿no? Es decir, no estaba directamente, ni con nuestras pequeñeces de los obispos y los curas y toda esta gente. No, venía realmente con espíritu laico absoluto y total, ¿no? Es decir, y tuvo ayudó mucho a Carlos a montar, primero, antes de los premios, los coloquios internacionales de novela, un coloquio internacional de novela, el cual, si no me equivoco, tú ya estabas y asististe también, ¿no? Es decir, invitando a autores extranjeros, bueno, con unas pretensiones totales, porque la lista cogía los más importantes autores de todo el mundo, pero tuvimos suerte porque algunos no podían venir, pero mandaron unas ponencias, y unas ponencias brillantes. Y a partir de esas ponencias brillantes, me acuerdo de la de Vittorini, ¿no? Y había otra de no sé quién, bueno. Italo Calvino, Alain Robillé. Italo Calvino vino ya a los coloquios, bueno, es igual. A través de estas ponencias se pudo desarrollar, a partir de las ponencias, unos coloquios que fueron realmente muy interesantes y, bueno, sobre los cuales se empezaron a escribir artículos y se preparó, por decirlo así, un poco la idea que cuajó inmediatamente de los premios internacionales. Los premios internacionales, digamos así, para nosotros, los escritores, los críticos, fue una cosa inconcebible, porque estaba sobre la base de 7 u 8 editores, entre los cuales estaban por Alemania Rowohlt, por Inglaterra estaban Weidenfeld Nicholson, igual, Italia Einaudi, Gallimard, etc. ¿no? Bueno, de los mejores editores, más que llevaban a su cuadra de autores o de su comité de lectura, a formar los comités, llamados comités nacionales de cada uno de los países, ¿no? Y allí, claro, para nosotros fue el encuentro con las primeras estrellas de la literatura, por lo menos europea. En algo cosa mundial, bueno, mundial no tanto, porque sí, vino Henry Miller, que claro, todo el mundo esperaba ver a Henry Miller, pero se encerró en su habitación con un solo juguete y no volvió a salir, no le vimos, no pudimos hablar con él. Bueno, es igual, había mucha gente, estaban los Calvinos, los Vittorinis, estaban Roger Caillois, yo no sé qué decir, aquello fue un festival, pero un festival muy productivo porque duró, si no me equivoco, 7 años, por lo menos duró hasta el 57. Y yo creo que esta fue otra de las aperturas, me olvidé reñir usted, sí. No se oye, no. Es que y no, eso fue un festival, sí que decir. Pero fue un festival que además muy productivo a través de las publicaciones, bueno, en las que el comité de lectura de Seix Barral quedó desbordado, porque claro, nos llegaban una cantidad de ofertas importantes que la editorial no podía asumir. Pero bueno, quizá lo repartieron otras editoriales y en todo caso yo creo que este fue uno de los puntos importantes. Ahora voy a citar otro, mucho menor, del cual soy protagonista en parte, y que cierro un poco con una anécdota para que vean ustedes cómo iban las cosas en aquella época. En 1959 recibí una invitación de la Universidad de Aix-en-Provence, que era la que
la recogía un proyecto o una invitación del Congreso por la Libertad de la Cultura, y que nosotros no sabíamos que era absolutamente nada. Y allí me encontré con un personaje excepcional, un personaje de primera categoría intelectual, que era Pierre Emmanuel, el poeta Pierre Emmanuel, que me presentó en unos coloquios de Romarin, me presentó a Jean-Baptiste, ¿cómo se llama? Bueno, es igual, que era el presidente Angioletti, que era el presidente de ¿cómo se llama? La Comes, sí, y que el Comité de Escritores Europeos. Entonces, allí, y aquí viene la anécdota, el señor me dijo, hombre, qué bien, porque no conocemos muchos escritores españoles, y de hecho no hemos incorporado más que a dos. Dice, uno es Jorge Guillén, bueno, bien, me pareció fantástico. Y otro, como no sabíamos a quién, figúrense ustedes, en el año 59 en Italia, es decir, con todos los escritores resistentes y demócratas, tal, no sabían absolutamente nada de España. Y el otro pedimos en la embajada que nos mandaran a alguien, y nos mandaran a un escritor que no conocemos muy bien, pero parece que es un articulista, no sé qué, que era don Adolfo Muñoz Alonso. Ese señor era el jefe de la censura en España. No, esto es verdad, quiero decir. Y no, parece mentira, pero es verdad, así. El año 59, así éramos conocidos en Italia. Entonces, bueno, él me dijo, me gustaría mucho que usted se incorporase. Y digo, no, un momento, ustedes echan, le conté toda la historia de Muñoz Alonso, ¿no? O ustedes echan a este señor, yo no pinto nada allí, porque además es tener un espía dentro del tinglado, ¿no? Y bueno, ya diremos algo más tal. No sé el argumento, pero la verdad es que lo echaron. Es decir, bueno, seguramente porque tenía un cargo oficial, y claro que también por cargos oficiales hubieran podido echar a algunos escritores soviéticos que también tenían cargos oficiales, pero era otra historia que a nosotros no nos interesaba. Y entonces, al cabo de un mes o 2 meses, me llamaron, fui a Roma y me dijo, ¿puede usted intentar montar un comité español, algo así? Y yo dije que sí, claro. Y entonces volví aquí con el encargo y monté lo que llamamos una secretaría en Barcelona, que era simplemente yo mismo y mi secretaria de la editorial. Pero no, que fue muy bien. Es decir, era una señora que trabajaba muy bien, era la madre de un poeta catalán, y que me ayudó mucho, evidentemente, sin cobrar un céntimo. Entonces, invitamos a una serie de escritores, bueno, evidentemente tanto de Barcelona como de toda España, y se apuntaron bastantes. Y entonces yo expliqué la idea que acabo de explicarles a ustedes, que lo importante era sacar gente e importar gente. Quiero decir, era una especie de tráfico humano, pero sí. Y bueno, entonces me ayudaron mucho, porque tanto el presidente, que se murió Angioletti, y luego fue Ungaretti, el presidente, como Vigorelli, Giancarlo Vigorelli, me ayudaron mucho. No solo para todo pero esto. Este fue presidente de la Comunidad Europea del Escritor. Y bueno, me ayudaron mucho para casos bueno, tú me contabas un caso ahora del tuyo mismo, que te habían retirado el pasaporte, no sé qué, hacían invitaciones, pero sobre todo montaron unos congresos como el del 62, yo creo, en Florencia, donde un grupo importante de escritores españoles, en el que había un grupo de escritores catalanes que nunca habían, en lengua catalana, que nunca habían sido invitados prácticamente a ninguna parte, y allí también hay que decir la verdad, que se habían enterado, porque el Partido Comunista, como has dicho tú, pintaba bastante, en aquellos momentos apareció Federico Sánchez. Y bueno, estuvo muy bien, porque no apareció en público, pero estuvo muy bien con todos nosotros y tal. No, yo quería decirles que fue otro de menor importancia, evidentemente, pero de esta idea que yo creo que también caracterizó a la Barcelona en aquel momento, que era, bueno, una idea elemental del tráfico de cuerpos humanos. Bueno, al margen de esto, claro, quisiera sacar otro asunto más personal en relación a ti.
que es en relación a tu propia obra, ¿no? Porque yo, por las primeras cosas que había leído en Laie o incluso a la hora del lector, más bien parecías orientarte hacia el ámbito de la novela española o internacional, vamos. Y sin embargo después más bien te decantaste por la poesía, es decir, primero con 20 años de poesía española y luego con los famosos 9 novísimos, ¿no? Entonces ese cambio de pasar es muy fácil, me interesó más. No, tengo que ponerme aquí, me va a reñir. No, con razón. No, es muy fácil. A ver, he hecho la lista de gente que nos encontramos en la universidad. Claro, allí, aparte de Juan Goytisol, que era el más joven en aquel momento, no había ningún novelista, que decir, todos eran poetas. Y, bueno, tampoco hay que engañarse. No digo desde el inicio, pero desde unos cuantos números del Laie, el 12, el 15, publicamos poemas de estos amigos y de otros, ¿no? Decir, y hacíamos una separata que la repartíamos, ¿no? Decir, y entonces en aquel momento alguien, da lo mismo, porque todos estuvieron de acuerdo, pensaron que había que hacer la antología de Laie. La antología de Laie está formada en principio por estos poetas que he mencionado, con Costafreda y los de la Escuela de Barcelona y Ferran, etcétera, etcétera. Pero sucedió algo que también pasó en el año 59. El año 59 fue el 20 aniversario de la muerte de Machado y allí fuimos también en grupo con, naturalmente, siempre la gente de Madrid que venía con nosotros, Ángel González y nosotros. Y está la foto que ha pasado la historia de la generación del 50. ¿No? Estábamos en Colliure. Y allí dice Carlos Barrán en sus memorias que tuvo una inspiración y paseando por la playa de Colliure con José Agustín Goytisolo, concibieron que la antología de Laie no iba a ser la antología de Laie, sino que iba a ser la antología de la poesía española de la posguerra. Bueno, está bien, pero lo que pasa es que, claro, todos querían estar. Y estuvieron, no todos, evidentemente, pero estuvieron porque ellos fueron los que forjaron la idea. Carlos era el editor y Jaime Gil fue el dictador de... Sí. Eso se ha contado muchas veces. Dictó bien. Sí. Fue el dictador. Bueno, entonces ya me vi metido con este lío. Hice 5 años después, hice un cuarto siglo de poesía española. Entre tanto, me habían reclamado de una nueva editorial catalana, que era Edición 62, para que hiciera lo mismo con los poetas catalanes. Pero yo pedí ayuda, porque no sabía tanto, a un catedrático, no era catedrático todavía, era Joaquín Molas, y me dio la idea, hicimos los dos, una antología de la poesía catalana del siglo XX. Luego, entonces viene mi acto de arrepentimiento. Yo me di cuenta de que habíamos ido demasiado lejos por promover el realismo histórico, que no quería ser el realismo social, pero que se le acercaba mucho y que había tenido un papel importante en la antología de 20 años de poesía española y especialmente en mi prólogo. Y entonces, hablando con poetas jóvenes, fue cuando surgió la idea de hacer otra cosa que fueron los 9 novísimos. Bueno, esta es la historia corriente y normal de amigos, por lo cual me pasé a la poesía. Por otra parte, en la propia editorial Seixi Borrell mandaban más los poetas que los novelistas, sí, paradójicamente. Sí, claro. Es decir, Jaime Gil influía mucho. Carlos, yo creo que la mayor parte de las novelas ni se las miraba, vamos. Sí. Le aburrían demasiado. Y en cambio, Jaime Salinas yo creo que tuvo un papel muy importante en ese sentido, sí, en el sentido de la novela. Jaime además fue, bueno, con Carlos, evidentemente, la idea fue de Carlos y el motor fue Carlos, evidentemente, no, esto no se puede negar nunca, pero Jaime Salinas fue realmente su mano derecha y manejó muy bien, y sobre todo pues estaba, como había llegado de Estados Unidos y no tenían ningún prejuicio especial, ¿no? Es decir, yo creo que vio de una manera mucho más clara la importancia
Sí, aquí sin duda. de todo el tinglado, ¿no? Y conocía pues los autores que a nosotros nos llegaban como una gran novedad, ¿no? Porque yo recuerdo que Jaime G. de Bedma pues participaba de la misma, su posición era muy similar a la de Carlos en este sentido. Es decir, a él le parecía aparte de Henry James, que siempre se refería, era su autor de referencia, ¿no? Y La princesa Casamassina, etcétera, creo que era casi la única novela que había leído. Las demás le aburrían, es decir, empezaban a contar cosas, entonces le parecía que sobraban palabras y tal, y no le tenía especial aprecio. Leyó Los Afuras, eso sí, entonces me hizo había cosas muy bien. Porque era miembro del jurado. Ah, claro, ¿no? Obligado, claro. De acuerdo, sí. En fin, bueno, yo creo que, no sé. No, yo digo, únicamente, me parece que, dado que hay más, mañana Herralde tiene que hablar con... Claro, no hemos desarrollado, de hecho, era entrar un poco en ese mundo y luego vosotros, editorial, a partir de aquí, claro, ya podéis desarrollar todo lo que habéis hecho y, bueno, la brillante historia de la Barcelona de los años 60. Sí. Bueno, pues entonces creo que puede ser.